Buenas tardes amigos y amigas, este es el peatón analítico. Pues bueno, pues miren, de alguna manera cuando el sistema, en este caso, pues los conservadores en México, las cúpulas de poder, estamos hablando de los 10 grupos de poder que dominan a México, pero en especial el grupo de los masones, se sienten amenazados, pero fíjense lo que son las cosas, ¿no? Se sienten amenazados, pero durante 219 años se apoderaron totalmente de un país que pues les dio muchísimo, les dio fortunas, les dio propiedades, les dio pues los recursos para viajar en todo el mundo. Y ahora que el pueblo de México se cansó de un sistema que pues realmente no incluyó a todo México, al pueblo de México, y que pues únicamente nosotros tuvimos puros desaciertos, puras desgracias, pobreza. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Pues apenas el pueblo de México está despertando, pero despertando en la buena manera. ¿Por qué? Porque los destinos de México están comandados por un hombre que viene del pueblo y sobre todo tiene la promesa de no fallarnos en sus 25 propuestas de su campaña, y que pues las tiene que cumplir a como dé lugar. No es fácil, todavía le queda tiempo, pero de lo que se trata es realmente de un proyecto de nación, un proyecto de país que pues necesitamos tenerlo. Si estuviéramos en una empresa sería nuestro plan de negocios, tener una política como país, lineamientos, estatutos. ¿Por qué? Porque todo lo que existía, amigos y amigas, pues iba direccionado hacia estos círculos de poder, ¿no? Desde el inicio de la independencia, la revolución. Entonces pues siempre fuimos dependientes de ellos, de este grupo. Entonces pues hoy en día, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que tenemos? ¿A dónde queremos llegar? Son de las preguntas pues que nos hacemos, y hay que tener la reflexión. Pero eso sí, yo tengo una cosa bien clara, y creo que también todos ustedes, es de que no deseo, no quiero, sería una tragedia que de nuevo llegara ese grupo de poder de los conservadores, los fifís, a dominar de nuevo el país, y que ganara un presidente, pues sea así, que estuviera bajo los intereses de los masones, de los grupos de poder, y que de nuevo llegáramos al punto de que todas las decisiones que tomaba el gobierno iban en contra del pueblo de México. Siempre veían sus intereses y los intereses de grupo. Acuérdense que estos grupos de poder se manejan por logias, sectas, y pues no tienen ni religión, ni militancia política, ni cultural, social, económica, religiosa, cultural también, como ya lo mencionamos, artesanalmente, tecnológicamente, deportivamente. Pues en pocas palabras, les vale queso, les vale grillo lo que suceda con el pueblo de México y sobre todo con este territorio. Pues qué más da si no reconocen ningún país, ninguna bandera, ningunas costumbres más que las de su grupo y su logia, y están incrustadas en todas las estructuras de México y han dominado 209 años, imagínense, pues tienen todo,
Nada más, lo único que no tenían era, pues no, ahora sí que al pueblo de México, los peones, los obreros, los campesinos que les trabajaran sus tierras, les trabajaran sus fábricas, sus negocios, les limpiaran sus casas, les manejaran, los transportaran, les hicieran de comer. ¿O acaso nos iban a hacer a todos masones? Pues lo dudo mucho. Eso es una cuestión que pues no, nunca iba a pasar, ni iba a pasar, ¿no? Pero lo que sí va a pasar es que tenemos que seguir estudiando, tenemos que ver la información que da ahí en las redes sociales y sobre todo nos tenemos que dar cuenta realmente que pues qué es lo que al pueblo de México realmente le conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces solamente de esa manera nosotros vamos a poder tener un tipo de pues alivio, un tipo de respiro, pero pues no va a ser de la noche a la mañana. Necesitamos mucha voluntad y sobre todo mucha paciencia y no dejarnos engañar. 200, por favor. Si nosotros nos dejamos engañar, si nosotros nos dejamos vencer por lo que nos digan estas personas, estos grupos, los conservadores, nuestros patrones en cierto momento, pues la vamos a seguir pasando muy mal. Y yo digo que pues no es justo que sigamos de nuevo teniendo una mala noche. Bueno, fueron 209 años de crisis, de malas experiencias. Entonces pues como dijera un artista, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? ¿No? O que siempre o también como dijera también otro artista, otra canción, ¿no? Que nacimos para ser pobres, ¿no? Para perder. Pero eso se acabó, eso era lo que nos querían hacer creer, que no podíamos, que teníamos que alabar a los rateros, a los que nos robaban todo nuestro presupuesto. Teníamos que aplaudirles en los eventos sociales y decir, no, es que esa casa es de tal político, tal empresario. Chingado, pues si lo sacaron de nuestros impuestos, del erario público, desviando recursos para hacer empresas, para hacer hoteles, para hacer escuelas. Es un cochinero, amigos y amigas, que la verdad pues vamos a investigar, vamos a llegar a fondo de todo esto. Tenemos mucho tiempo para pues realizarlo y pues no hay que dejarnos vencer. Ahora sí que el desistir pues es de cobardes, ¿no? Y creo que eso no queremos ser. Entonces pues hay que tomar el toro por los cuernos. No hay que dejarnos vencer, claudicar por la adversidad. Y sobre todo pues hoy que es 2 de octubre, en este caso pues las personas que siguen vivas y que estuvieron en ese movimiento se darán cuenta que pues hemos ganado, hemos triunfado, aunque seamos otra generación, pero a final de cuentas logramos el objetivo. Su lucha pues no fue en vano. Hoy pues tenemos pues también en el gabinete hay gente que participó en ese movimiento, que estuvieron ahí activos, y pues eso sí, tienen que exigirles que hagan realidad sus anhelos, sus protestas de aquella época.
Eso sí, ya es un hecho. Eso sí, tienen que pues hacer el cambio total en este país. Lo único que hizo el pueblo de México es salir a votar, y pues lo único que estamos haciendo es defender nuestro voto, independientemente de el partido político que haya sido. La mayoría le dimos el voto pues por quien se trataba, ¿no? Por el presidente. Pero si hay algo que de repente no nos gusta sobre su forma de gobernar, pues estamos a tiempo, y sobre todo están las redes sociales para hacerle llegar y hacerle saber de las inconformidades, y si tienen propuestas e ideas hay que acercarse y írselas a dejar. En este caso pues tiene una oficina de atención ciudadana, donde por medio de un escrito libre dirigido al presidente, pues pueden expresarle lo que ustedes quieran y les van a contestar. Eso a sabiendas de que pues no va a haber ningún tipo de represión o opresión. Tenemos que vivir el momento, tenemos que estar en el cambio, y sobre todo también tenemos que vivir con una situación. En este caso pues los disturbios, en este caso pues tenemos que comprender también ahora sí que a los jóvenes, la juventud. Ya hace un tiempo que la mayoría de la gente que votamos en estas elecciones pues en cierta manera también hicimos algo de lo que esos jóvenes están haciendo, pero hay que canalizarlos, hay que platicar con ellos, porque muchos en sí pues se están dejando llevar por simplemente lo que escuchan en sus escuelas, en los semilleros, en este caso las escuelas públicas. También tenemos que rescatar las escuelas públicas de esos falsos charlatanes, esas falsas ideólogos que pues lo único que hacen es pues acarrear gente y pues llevarlos a algún tipo de manifestación sin que nuestros jóvenes sepan realmente qué es lo que pasó en el 68, en el 71, y parte de pues a qué llevó a los estudiantes, los jóvenes, y también hubo maestros a manifestarse y a protestar, ¿no? Acuérdense que pues en ese entonces pues ya nos trasladamos a aquella época, pues lo que es Díaz Ordaz, los orígenes de Díaz Ordaz, pues de Oaxaca. Él siempre pues fue educado con la cultura del autoritarismo, y pues a final de cuentas pues ¿quién iba a saber que que iban a poner como presidente a un loco, un psicópata que pues realmente pues tenía complejo de inferioridad por su aspecto físico? Pero lo más grave de toda esa situación es de que pues sus nexos con la CIA, y que pues la solución que le dio la CIA pues fue precisamente esa situación, ¿no? Yo les pregunto, pues tuvimos unas Olimpiadas, analicen ese discurso que decía Díaz Ordaz antes de las Olimpiadas. Eso, si hubiera sucedido en otro país, pues simplemente no hubiera habido Olimpiadas, pero como ya teníamos el chip de la represión, y sobre todo pues veníamos y estamos todavía manipulados por los grupos de poder, esas sectas, esas logias que se esconden por todas partes, y pues que son los masones, pues lo que les interesaba era proyectarse en las Olimpiadas. Pero ahora sí que el aprendizaje de todo esto fue precisamente que pues no importa el tiempo que pase, pues si uno tiene las ideas claras y sabe a dónde debe de ir,
pues uno triunfa. En este caso pues somos otra generación que logramos lo que en su momento ellos no la lograron. Las circunstancias eran distintas, pero yo les quiero decir que el 1 de julio del 2018 pues también se estaba orquestando una situación similar, represión, pero a final de cuentas pues no pudieron. El pueblo de México salió a votar y cambió de tajo la historia, y pues hoy en día es muy difícil que se dé un 68, un 71, pero hay que mantener en la memoria esos sucesos, estudiarlos, y vamos a ver que muchas de las cosas por la cual peleaban los estudiantes y los maestros son las mismas que hoy en día se están peleando, ¿no? La libertad. Y ahorita que hay libertad, ahorita que hay una forma distinta de vivir, pues ¿qué estamos haciendo? Muchos se están dejando convencer por los chayoteros, los fifís, por los conservadores, estos grupos de poder, que fíjense, a escasos 11 meses de que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya están chillando, ¿saben por qué? Porque ahora sí están pagando impuestos de su bolsillo, no de los impuestos de todos los del pueblo de México. Pero hay algo más, que pues ahora pues esas grandes fortunas, esas grandes propiedades, ranchos, mansiones, hoteles, empresas, pues ¿qué creen? Ahora sí se está investigando si tuvieron la capacidad para obtener todos esos bienes, todo ese dinero, y si realmente no comprueban que lo obtuvieron de alguna manera lícita, ¿qué creen que va a pasar? Ley de extinción de dominio, y eso va a pasar a propiedad del pueblo de México y se aplicará para las necesidades del pueblo de México. Esa es una gran diferencia que pues realmente es lo que les está inquietando, realmente es lo que no los está dejando dormir, pero pues tenemos, para que se haga realidad esa ley, esa propuesta, pues tenemos que pues de alguna manera pues apoyar esos cambios en las leyes, pero pues a final de cuentas la última palabra está en nosotros, en qué tanto nosotros queremos que esta realidad suceda. Entonces pues amigos y amigas, pues no es más que hacer conciencia, hacer reflexión. Como les digo, pues en mis otros videos no tendría mucho caso pues que yo repitiera las noticias o los sucesos que existen, que hay en el momento, si no nos remontamos al pasado con la influencia en el presente, ¿no? Y pues eso sí es sí voy a mencionar un poquito más sobre el caso ahí de José José. Pues a final de cuentas también, señores, pues es un ícono, es un ídolo, pero a final de cuentas pues también fue parte de ese sistema, de ese grupo de poder que nos mantuvieron oprimidos durante 209 años, pero eso no le quita del excelente cantautor que es, y pues ahora sí que hay que echarle para adelante. El ejemplo pues también de sus hijos, que pues fueron a buscar el cuerpo, fueron a pelear, fueron ahora sí que a hacer valer sus derechos, y sobre todo pues no tanto que nuestros derechos valgan en otro país, pero cuando se trata de un mexicano o una celebridad como lo fue José José,
pues el derecho internacional y el consulado y la embajada de México pues se aventaron pues un 10 al intervenir y pues al poder recuperar al parecer el cuerpo de José José, que vayan a poder hacerle un homenaje del cuerpo presente aquí en México. No importa el tiempo de su fallecimiento, pero lo importante es que regrese a México, se le haga su homenaje y sobre todo que quede como ejemplo la actitud positiva, combativa y heroica de sus hijos. Así, precisamente, amigos y amigas, debemos de ser todos los mexicanos, luchar por lo que queremos y sobre todo pues causas pues justas, pues no dejarnos influenciar, no dejarnos vencer. Las cosas buenas, las mejores, son las que cuestan mucho trabajo y las cosas fáciles pues fácil se van. Entonces pues debemos de ser unas personas pues coherentes, acorde a la realidad que vivimos y sobre todo pelear, luchar, hacer todo lo posible por ayudar a nuestro presidente a que combata la corrupción y que les quite el poder a estas personas, a estos conservadores, esta mafia del poder, estos grupos de poder político, económico y social, y pues nos vaya bien le vaya bien a México y nos vaya bien a todo el pueblo de México, sin excepción, y pues teniendo un buen principio, teniendo bases y siendo honestos y no desviando nuestros sueños y anhelos, vamos a lograr un país de primer mundo, vamos a lograr la democracia y vamos a ser una potencia mundial. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Suscríbanse a mi canal, denle like a mi video, aprieten la campanita y sobre todo cada vez que vean un video con la campanita pues les llegará la notificación. Y acuérdense que la verdad nos hará libres. Buenas noches y hasta la próxima.